Pues bien, en esta otra parte del video vamos a ver temas interesantes que nos van a complementar los conceptos que ya hemos visto en la parte anterior del video. Me estoy refiriendo a cómo se utilizan los condensadores. Vamos a ver el reemplazo. Cuando tenemos una falla en un condensador, cómo reemplazar, cómo buscar el valor que debería ser el condensador y poder comprarlo en la tienda de electrónica de acuerdo a sus valores. Vamos a ver el comportamiento de los condensadores, tanto en corriente continua como corriente alterna. Vamos a hacer una explicación bien extensa al respecto. Vamos a hablar de la impedancia que ofrece, en este caso, un capacitor, lo que se conoce como reactancia capacitiva, cómo es que la frecuencia y el valor de la capacidad interfiere en el valor real de la reactancia capacitiva. Vamos a ver esos principios. Luego vamos a llegar a una conclusión que nos va a indicar cómo es que trabaja un condensador tanto en corriente continua como corriente alterna, y finalmente vamos a refrescarnos la memoria con un poco de conversiones, de cómo poder convertir las unidades desde microfaradios hasta nanofaradios, ¿no? ¿Ok? Entonces el día de hoy, en esta parte del video, vamos a empezar. Vamos a hablar de la utilización de los condensadores. Básicamente los condensadores se utilizan de diversas maneras y en diversos equipos y componentes electrónicos. Su utilización es muy amplia realmente, pero va a depender mucho de la función que cumple el condensador, ¿no? Básicamente he podido diferenciar cuatro formas de utilización de un condensador. En una de ellas, que es la más importante y la más usada, me estoy refiriendo al filtrado de corriente, ¿no? Básicamente los condensadores son muy usados en electrónica moderna, porque nos permite filtrar las corrientes o los voltajes de un circuito electrónico, ¿no? Muchas de las fuentes de alimentación de los adaptadores de corriente y de las fuentes switching o de las computadoras, incluso de los televisores, de los equipos, ustedes saben muy bien que todos los equipos electrónicos utilizan una fuente. Todas las fuentes de alimentación para poder generar la corriente continua que necesitan los componentes y equipos electrónicos deben usar siempre filtros de corriente. Estos filtros de corriente son básicamente usados por los condensadores. Los condensadores nos permiten filtrar y eliminar el rizado que se produce a la salida de una fuente de alimentación. Por eso es que el tema del filtrado de la corriente es muy importante, porque es básicamente la función primordial de un condensador cuando lo ponemos en paralelo a la salida de una fuente de alimentación, es decir, eliminar el rizado de la corriente alterna o de los espurios externos, ¿no? Básicamente el filtrado de la corriente es muy importante. Una de las utilizaciones de un condensador es como filtrar el filtrado de la corriente. También es usado muchas veces en los circuitos osciladores, ¿no? Un circuito oscilador es aquel que va cambiando en el tiempo. Nosotros podemos generar diversos tipos de onda para poder alimentar o probar ciertos equipos o componentes electrónicos, ¿no? Una onda, como ya lo hemos hablado, es aquella señal que varía en el tiempo. Y una onda puede ser senoidal, puede ser cuadrada o puede ser de diente de sierra. Es más, existen otros tipos de ondas. Pero estas ondas son generadas a través de osciladores. Y estos aparatos electrónicos o equipos electrónicos, osciladores, están formados básicamente por condensadores. ¿Por qué? Porque aprovechan justamente el principio de almacenar energía para poder generar las oscilaciones respectivas, ¿no? Lo vamos a encontrar en los laboratorios y en ciertos circuitos en donde necesitamos una señal que sea aplicada para poder generar algo externo, ¿no? En este caso, los circuitos osciladores. Los condensadores son muy usados en los circuitos osciladores. Ahora, acá hay un tema interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando utilizamos un condensador, los circuitos, al ponerse en serie con una resistencia o con una bobina, estamos formando un circuito resonante. En este caso, un condensador con una resistencia, estamos haciendo uso de un circuito resonante RC, ¿no? Resistencia condensador. Al hacer esto, lo que estamos haciendo es básicamente hacer que el condensador se cargue y se descargue a través de la resistencia, y vamos a producir un circuito oscilante, ¿no? Ahora, cuando un circuito oscila a una cierta frecuencia, se dice que el circuito resuena a esa frecuencia. Muchos de estos circuitos osciladores, o filtros también incluso, se utilizan en los equipos de audio, básicamente. Para darles un ejemplo, ¿no? Los equipos de audio, por ejemplo, los amplificadores de audio, a la salida tienen sus parlantes
triaxiales, ¿no? Por ejemplo, los triaxiales, en donde tenemos un buffer, un speaker y un tweeter, ¿no? El buffer reproduce solamente las frecuencias medias, ¿no? O perdón, las graves. El speaker reproduce las frecuencias medias dentro del espectro de audio y el tweeter reproduce las frecuencias agudas. Entonces, lo que se hace mayormente o comúnmente es utilizar un circuito resonante o un filtro haciendo uso de un condensador y una resistencia o un conjunto de condensador, resistencia y bobina para que se utilicen filtros antes del parlante, en este caso antes del tweeter, del buffer y del speaker, de tal manera que el filtro solamente resuene a esa única frecuencia. Por ejemplo, si queremos que la señal de los graves llegue exclusivamente en este caso al buffer, al parlante de graves, creamos un filtro para que solamente deje pasar las frecuencias, en este caso graves, ¿no? Entonces las otras frecuencias, las frecuencias agudas y medias, las manda a tierra. De esta manera lo que estamos haciendo es filtrar, es decir, estamos poniendo una especie de colador, haciendo que las señales cuando ingresan solamente deje pasar las graves, en este caso para el buffer, y las agudas y las medias las mande a tierra, ¿no? Esa es una especie de filtro, ¿no? A eso me refería. ¿Ok? Entonces, hemos hablado del filtrado de corriente, hemos hablado de los circuitos y los osciladores, y también es muy comúnmente usado los condensadores en los temporizadores, ¿no? Los temporizadores, ¿quién no conoce mucho hoy en día de la utilización de los condensadores y de las resistencias para generar una constante de tiempo, una constante de RC, en los circuitos integrados? En este caso el circuito más comúnmente usado es el 555, ¿no? Los temporizadores, por ejemplo, si nosotros usamos un NE555, que lo vamos a ver luego cuando avancemos en el curso, el NE555 es el circuito integrado más mundialmente conocido, ¿no? Con este circuito podemos realizar infinidad de circuitos y diagramas esquemáticos que nos permiten hacer infinidad de cosas, ¿no? Una de las funciones básicas del circuito integrado del NE555 es la función de temporizador, ¿no? De crear una secuencia de tiempos. Lo podemos utilizar como multiplicador astable o como monoestable, ¿no? El término monoestable es identificar un tiempo estable en una variable determinada de tiempo, ¿no? Es decir, le aplicamos un pulso y la señal parte de cero, llega a un valor máximo y se mantiene constante por un tiempo. Por más que sigamos aplicando un pulso, la salida sigue a un valor alto. Y luego, después de un tiempo, determinado por una constante de RC, en donde participa una resistencia y un condensador, la señal a la salida del NE55 baja. Este comportamiento, es decir, estamos haciendo esto, ¿no? Este comportamiento baja y se mantiene nuevamente en cero. Este comportamiento se conoce como temporizador. En este caso, un NE555 configurado como un monoestable, ¿no? Es decir, un solo estado estable, ¿no? El otro comportamiento de los temporizadores para el 555 es hacer uso de una especie de oscilador astable, ¿no? O dos estados estables, ¿no? En donde se aplica una señal y el NE55 reproduce, oscila a una cierta frecuencia, ¿no? Obviamente para eso se hace uso de los condensadores y de la resistencia, ¿no? En donde el condensador se carga a través de dos resistencias y luego se descarga a través de una. Para eso existe un tiempo de carga determinado por una constante de RC, un tiempo de carga y luego un tiempo de descarga. Este tiempo de carga y descarga es lo que determina la salida del NE555, una oscilación. De ahí la utilización de los condensadores en los temporizadores. ¿Ok? Y finalmente, bueno, a decir verdad hay varias aplicaciones, pero estos son los más importantes. Últimamente, hoy en día, existe el concepto de los supercondensadores. Esto es lo que quería yo con ustedes explicarles y hacerles entender, ¿no? Existe el concepto de supercondensadores. Los supercondensadores es un concepto nuevo, que ya, bueno, nuevo hasta cierto punto, porque ya hace más de unos años atrás que ya se viene investigando, en donde ya no se habla de capacidades pequeñas, de microfaradios, picofaradios o nanofaradios, como lo estamos viendo acá. Estamos hablando ya no de microfaradios, ni pico, ni nanofaradios, estamos hablando de faradios, y no solamente de unidades, sino de cientos o miles de faradios. Entonces, hoy en día, a través de un material especial llamado carbón activado,
Seiko, por ejemplo, Seiko ya está haciendo uso de los supercondensadores con estas capacidades pero muy elevadas. Estamos hablando de 1000 faradios, 500 faradios, ya no hablamos de milifaradios, ni nano, ni pico, sino de faradios. Entonces, mientras el condensador tenga una capacidad elevada, ya no de micro, ni nano, ni pico, sino de faradios, el tiempo de carga del condensador y descarga va a ser más lento. Entonces Seiko hoy en día está usando en sus nuevos relojes, unos relojes modernos, ya no utiliza baterías. Lo que está usando es un supercondensador de carbón activado, de tal manera que el supercondensador ya está cargado, lo conectan y sirve de una batería. ¿Por qué? Porque mantiene su carga durante un buen tiempo, estamos hablando de varios faradios, miles de faradios, y por lo tanto su carga sigue estable. Pasa un tiempo, va a llegar un tiempo, de aquí unos 4 o 5 años de utilización, en que el condensador va a comenzarse a descargar y obviamente ya no va a servir, ¿no? Es donde es necesario ya no cambiar la batería, ¿no? En este caso cambiar el condensador, ¿no? Este es un tipo de condensador denominado supercondensador, en donde Seiko ya está haciendo uso en sus nuevos modelos de relojes, ¿no? Entonces básicamente la utilización es en estos 4 factores. Ahora, ¿cómo reemplazamos un condensador, ¿no? Básicamente hay que tener 2 valores pendientes, ¿no? O tener en cuenta 2 valores. Cuando se nos malogra, por ejemplo, un condensador electrolítico, este de acá, por ejemplo, es de 16 voltios por 220 microfaradios. Este es un condensador electrolítico que tiene polaridad. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es básicamente 2 valores, su capacidad y el voltaje de trabajo. La capacidad me estoy refiriendo a la cantidad de microfaradios o faradios o milifaradios o monofaradios o picofaradios que utilice. Entonces cuando se malogra un condensador, lo que tenemos que tener en cuenta es, para reemplazarlo, son 2 valores, su capacidad y su tensión de trabajo. La tensión de trabajo vendría a ser el voltaje máximo que el condensador puede soportar, pasado el cual el condensador se puede destruir. En este caso es un condensador, como les decía, de 220 microfaradios, 16 voltios. Entonces cuando vamos a comparar, vamos a tener en cuenta estos 2 valores, 220 microfaradios por 16 voltios. No podemos, ojo, cuando reemplazamos un condensador, el valor a tener en cuenta es que no debe pasar ni por debajo ni por encima del 20% de su capacidad. Entonces, si vamos a comprar un condensador, si estamos hablando de 220 microfaradios, tiene que ser más o menos 20%. Ojo con ese detalle. Por un lado, por otro lado, la tensión de trabajo no puede ser superada. Es decir, si yo tengo un condensador que tengo que reemplazar de 16 voltios, no le puedo poner un condensador de 9 voltios o de 10 voltios o de 5 voltios, porque a la hora de ponerlo se va a destruir. Tiene que ser igual o superior. La capacidad más o menos 20%. El voltaje no puede ser inferior al voltaje del original. ¿Ok? Puede ser superior. Si en este caso es 16 voltios, yo puedo reemplazar este condensador por un condensador de 220 microfaradios. Si no encuentro por 16, le pongo uno de 50. Ojo con ese detalle. ¿Ok? Acá viene un tema interesante, el comportamiento del condensador, ¿no? Hemos dicho que el comportamiento del condensador va a estar en función a la corriente de trabajo que él va a soportar, ¿no? Hay que tener en cuenta un detalle acá importante, ¿no? Hemos dicho que los condensadores, cuando el condensador se carga en corriente continua, se carga, llega un momento cuando el condensador está completamente cargado, deja de circular corriente porque las tensiones son idénticas. Por lo tanto, el condensador no va a dejar circular más corriente sobre el circuito. Por lo tanto, el condensador se comporta como un circuito abierto. En corriente continua, el condensador se comporta como un circuito abierto. Entonces, para explicar mejor este detalle, aquí he hecho un pequeño diagrama, así imaginario, en donde tenemos 2 transistores, en este caso una fuente de alimentación, y en primera instancia no hay señal alterna, solamente continua. Están polarizados los transistores, y acá en el medio hay un condensador que está uniendo ambos circuitos, el circuito de la izquierda y el circuito de la derecha. Lo he hecho para que ustedes lo puedan diferenciar y puedan saber y entender bien el concepto, ¿no? Básicamente, cuando polarizamos estos 2 transistores a través del circuito con un condensador en medio, que va a servir de nexo entre un circuito y otro, estamos indicando que el condensador, a la hora que se alimenta con la corriente continua, el condensador se queda cargado. Por lo tanto, el condensador no va a dejar pasar la corriente de un sentido a otro, la corriente continua.
de un sentido a otro. Por eso es que estamos polarizando la otra parte del circuito. ¿Por qué? Porque una vez que el condensador se ha cargado, va a no va a dejar pasar la corriente continua de un extremo a otro. Por lo tanto, se comporta como un circuito abierto, en corriente continua. Pero ¿qué sucede? Si yo aplico acá una señal? En este caso una señal alterna, una señal de corriente alterna. El condensador, la señal va a pasar por el transistor, porque el transistor está polarizado directamente, y lo que va a hacer es, el condensador va a comenzar a cargarse en un sentido. Cuando llega el otro semiciclo de la señal, el condensador se carga en el otro sentido. Entonces el condensador va a estar cargándose y descargando, con corriente alterna. Esta carga y descarga del condensador va a dar la impresión o la sensación de que está fluyendo corriente entre un extremo a otro del condensador, entre sus terminales o entre sus armaduras metálicas. Por lo tanto, en electrónica decimos que en corriente alterna el condensador se comporta como un cortocircuito. Cuando llega la señal en un sentido, se carga el condensador. Cuando llega el otro sentido, se descarga y se carga en el otro sentido. Por lo tanto, esta sensación, ojo, física, en descarga y descarga, en función a la frecuencia que va ingresando, nos da la sensación, entre comillas teórica, de que el condensador está dejando pasar corriente. Para decir verdad, recuerden que el condensador nunca deja pasar corriente entre sus armaduras. Lo que está haciendo es conmutando los voltajes entre sus armaduras de un sentido a otro. Por lo tanto, está haciendo que fluya corriente, está haciendo que fluya cargas eléctricas. No está dejando pasar la corriente de un extremo a otro, lo que está haciendo es generando corriente en un sentido y otro. ¿Ok? Entonces, esta sensación de corriente alterna es un indicador de que el condensador en corriente alterna se comporta como un cortocircuito. Y ahora, ¿cómo explicamos esta sensación de que realmente es un cortocircuito? ¿Por qué? Porque el condensador, todo componente electrónico, ya sea una resistencia, una bobina o un condensador pasivo, ojo, pasivo, el condensador es un componente pasivo, tiene una cierta impedancia. ¿Ok? Cuando hablamos de impedancia, ya no hablamos de resistencia. En corriente continua hemos dicho que la resistencia es la oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica. Cuando hablamos de corriente alterna ya no hablamos de resistencia solamente, hablamos de impedancia. La impedancia vendría a ser la oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente alterna. ¿Ok? Pero cuando hablamos de impedancia, la impedancia está formada por dos o tres partes importantes. Perdón. En este caso estamos hablando de la resistencia como tal, expresada en ohmios, sumada con la reactancia capacitiva más la reactancia inductiva. Eso vendría a ser la impedancia. Y esto está expresado en ohmios. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hablamos de un condensador, estamos hablando de una resistencia en corriente alterna, denominada reactancia, señores, reactancia capacitiva. De ahí el nombre en la parte inferior, reactancia capacitiva. Cuando hablamos de esa oposición que el condensador como dispositivo va a ofrecer al flujo de una corriente alterna, estamos hablando de una reactancia capacitiva, ¿no? Entonces, físicamente podemos determinar a través de una fórmula cómo se expresa la reactancia capacitiva. Está expresada en ohmios a través de esta fórmula, en donde la reactancia capacitiva vendría a ser 1 sobre la frecuencia angular determinada por W por la capacidad, y donde la frecuencia angular está representada por 2pi por la frecuencia. 2pi, o sea, 2 por 3.14 por la frecuencia de trabajo de la señal alterna por la capacidad. Todo esto está expresado en ohmios. Ahora, ¿por qué explico esto? Bueno, sigo hablando de hacerlo, pero sin embargo lo hago. ¿Por qué? Porque acá, después, a través de esta fórmula podemos determinar el resto del comportamiento, ya sea en paralelo o en serie de un condensador, o en corriente continua o en corriente alterna. Ya saben, yo no puedo decirles a ustedes esto es así si no lo demuestro. De ahí la importancia de las fórmulas, la importancia de la física, la importancia de las matemáticas, ¿ok? Que todo se puede comprobar. Entonces, la reactancia capacitiva, la fórmula es esta, que vendría a ser la oposición que ofrece el conductor al paso de una corriente alterna, ¿ok? Expresada en ohmios. Entonces, ¿qué nos dice la reactancia capacitiva? Nos dice que tanto la frecuencia del 2pi es un valor estable, 2 por 3.1416, ¿no? Por la frecuencia y la capacidad. Por lo tanto, la resistencia en corriente alterna, denominada reactancia capacitiva del condensador, va a depender de dos factores básicamente, de su frecuencia de trabajo, es decir, de la frecuencia con que se carga y se descarga de la señal alterna,
de su capacidad como tal. Por lo tanto, a mayor capacidad o mayor frecuencia, la reactancia capacitiva va a ser menor. Es inversamente proporcional. Si yo aumento la frecuencia o aumento la capacidad, la reactancia va a ser menor. Si yo disminuyo la frecuencia o disminuyo la capacidad del condensador, la resistencia en corriente alterna, reactancia capacitiva, va a ser mayor. Es inversamente proporcional. ¿Ok? Entonces, si el valor del condensador es siempre el mismo, la reactancia capacitiva va a estar en función básicamente de la frecuencia. ¿Ok? Si yo tengo una señal alterna que está variando en el tiempo a mayor frecuencia, la resistencia del condensador a la corriente alterna, llamada reactancia capacitiva, a mayor frecuencia, va a ser menor. Si yo aumento considerablemente la resistencia, en este caso, aumento considerablemente la frecuencia, la resistencia interna del condensador va a ser menor. Va a llegar a un punto en que va a ser cero, o va a ser un ohmio, o va a ser cero. Por lo tanto, cuando hablamos de frecuencias o de corrientes alternas en un condensador, el comportamiento del condensador tiende a ser un cortocircuito. Por lo tanto, cuando hablamos de frecuencias o de corriente alterna, el condensador se comporta en cortocircuito. Es como si yo pusiese un cable de este punto a este punto y la señal va a pasar de un extremo a otro ya amplificada, ¿no? Porque acá se supone que los transistores estamos amplificando, estamos simulando una etapa de audio de un preamplificador o un amplificador de salida, ¿no? Entonces, en corriente continua, el condensador se carga y se queda cargado. Por lo tanto, la señal continua no pasa de un extremo a otro y decimos que el condensador se encuentra en abierto. En corriente alterna sucede lo contrario. En corriente alterna ya existe un componente llamado reactancia capacitiva que va a depender de la frecuencia y la capacidad. Por lo tanto, mientras mayor frecuencia tenga la señal de entrada de corriente alterna, la reactancia capacitiva va a ser menor. Por lo tanto, va a llegar un momento en que esa resistencia va a llegar a ser 0 o 1 ohmio o 2 ohmios. Por lo tanto, el condensador se va a comportar como un cortocircuito en corriente alterna. Por eso, después de explicar esta parte, podemos entender el comportamiento ya sea en paralelo o en serie de un condensador. En paralelo, mayormente los condensadores vamos a ponerlo por acá, mayormente los condensadores en paralelo con la salida nos va a permitir filtrar la señal, ¿no? En paralelo, su comportamiento es filtrar, es decir, eliminar los espurios o el rizado de la señal, que ya lo hemos explicado en otros videos, el rizado. Por lo tanto, su comportamiento es filtrar básicamente. Sin embargo, en serie, el comportamiento de un condensador es básicamente lo que hemos explicado acá, ¿no? Decimos que separa la corriente alterna que ingresa de la corriente continua de polarización. Por lo tanto, estamos diciendo que en serie, ante la presencia de una corriente alterna, el condensador desacopla la señal entre un circuito y otro. Es decir, nos permite aislar una señal de la otra, ¿no? Desacoplar significa no dejar pasar la corriente continua, pero sin embargo dejar pasar la corriente alterna. Eso significa desacoplar. ¿Ok? Por lo tanto, bajo ese esquema, podemos decir de que en serie, en esta explicación, en serie, la corriente continua no pasa, como ya lo hemos explicado. Sin embargo, en corriente alterna, sí pasa. Al pasar una señal alterna, la corriente va a pasar al otro extremo ya amplificada. ¿Por qué? Porque el condensador está desacoplando. ¿Ok? Y por la reactancia capacitiva que hemos explicado. Sin embargo, no sucede lo mismo en paralelo. En paralelo es todo lo contrario. En paralelo decimos que la corriente continua sí pasa. ¿Por qué? Porque si yo aplico una señal por acá de 5 voltios continuos, un más y un menos, el condensador se queda cargado. Y decimos que la corriente continua sí pasa. ¿Por qué? Porque este mismo voltaje va a pasar hacia la otra parte del circuito y la corriente continua va a pasar de un extremo a otro. De la fuente. Por eso decimos que la corriente continua sí pasa. Sin embargo, en corriente alterna no pasa. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué? Porque el condensador se va a cargar y descargar y por lo tanto se va a convertir en un cortocircuito. Entonces la corriente alterna va a pasar así, ¿no? Va a estar así. En ese sentido. De un extremo a otro, de un extremo a otro. Y no solamente eso, sino estamos indicando de que el condensador, al ser un condensador, lo que va a hacer es filtrar la señal, ¿no? Si llega una señal así, lo que va a hacer es tratar de filtrarla, ¿no? Por lo tanto, está dejando pasar solamente
el rizado lo está eliminando, no está dejando pasar solamente la corriente continua, en paralelo. Entonces, conclusión, podemos concluir que en corriente continua el condensador se comporta como un circuito abierto. Y en corriente alterna concluimos que el condensador se comporta en cortocircuito, es decir, sus terminales como si se cerrasen. Recuerden, la corriente nunca fluye entre los extremos de un condensador, entre los terminales de un extremo a otro. Está totalmente conmutando en corriente alterna y nos da la sensación o la apariencia, entre comillas, de que la corriente está fluyendo entre sus armaduras, pero a decir verdad no atraviesa porque tiene un dieléctrico. Nunca se olviden de ese detalle. Ahora, hay que tener en cuenta un detalle, ¿no? Recuerden que existen dos tipos de condensadores, ¿no? Hemos hablado de los fijos y los variables en la sección anterior, pero hay ciertos condensadores fijos, vamos hablando de los fijos, ¿no?, que son polarizados, y me estoy refiriendo a los condensadores electrolíticos, que vamos a ver en la siguiente sección del video, ¿no?, los condensadores electrolíticos. Sin embargo, básicamente los condensadores electrolíticos son usados para estas funciones, ¿no?, el filtrado de corriente y los circuitos osciladores, incluso los temporizadores, ¿no? Pero sin embargo, los circuitos integrados como estos, perdón, estoy hablando de los condensadores como estos, ¿no?, los normales, que no son electrolíticos, también nos permiten realizar ciertas funciones, ¿no?, de filtrado, básicamente, ¿no? ¿Qué sucede con los PIC? E incluso con el mismo NE555, el temporizador. Cuando hacemos el diseño, muchas veces este tipo de integrados son altamente sensibles al ruido y a los espurios externos. Me estoy refiriendo no al ruido físico que nosotros conocemos, audible, me estoy refiriendo al ruido eléctrico, ¿no? Cuando tenemos un circuito electrónico con un PIC, con un circuito integrado programable, o con un NE555, y de repente prendemos la luz y el circuito, en vez de hacer su función, se dispara y hace cualquier otra cosa. Encendemos la luz, emprendemos un motor, encendemos el televisor, o agarramos encendemos una licuadora, y ese ruido eléctrico generado en la línea eléctrica llega a interferir internamente en el circuito electrónico, en este caso el integrado, en el PIC, y lo que hace es, como aquí llamamos, lo raya, ¿no?, lo bloquea, y entonces él hace cualquier cosa menos de lo que estaba programado, ¿no? Para evitar este tipo de espurios o problemas producidos por el ruido eléctrico o de fuentes externas, se suele usar condensadores en paralelo con la fuente de alimentación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el circuito integrado acá, ¿no?, con sus patitas, ¿no?, y acá es 5 voltios y este es tierra. Entonces lo que se suele hacer normalmente es poner un condensador de paso lo más cercano posible entre la fuente y tierra. Si el integrado está acá, no vas a poner el condensador en otro lado, tienes que ponerlo lo más cercano posible entre las patitas de fuente y tierra, ¿no? Condensador cerámico, 101, 102 o 103. Por lo general se suele poner 103 picofarads. Ya vamos a hablar cuando veamos la otra parte de cómo determinar o cómo leer los valores de un condensador. Les voy a explicar para qué sirve la nomenclatura 102 o 103, ¿no? Entonces ponemos un condensador de 103 picofaradios o 10.000 picofaradios en paralelo, lo más cercano posible, en paralelo con la fuente de alimentación, o sea, muy cercano al dispositivo, y los problemas se solucionaron, ¿no? Esa es una de las funciones que tienen los condensadores como filtros que nos permiten eliminar este ruido eléctrico, ¿ok? Entonces, después de haber visto el comportamiento y cómo es que funciona un condensador tanto en serie, en paralelo, como en corriente continua, en corriente alterna, teniendo en cuenta el tema de la reactancia capacitiva y de la impedancia, ahora vamos a refrescarnos un poco con el tema de las conversiones, ¿ok? Vamos a refrescarnos un poco con el tema de las conversiones, ¿no? Hemos hablado en otros videos del tema de los múltiplos y los submúltiplos, ¿no? Básicamente, las capacidades de los condensadores, hemos dicho en la sección anterior, utilizan los submúltiplos, en este caso el microfaradio, el picofaradio y el nanofaradio, ¿no? Como es este caso de acá. Por lo tanto, el microfaradio está representado por 10 a la menos 6, el nanofaradio por 10 a la menos 9
y el picofaradio por 10 a la menos 12. ¿Ok? Ahora, estas son unidades muy inferiores, estamos hablando de múltiplos, por lo tanto, este es mayor y este es menor, para entenderlo, ¿no? Mientras más bajo esté, es menor, digamos, ¿no? Mientras más alto esté, la unidad está por acá, el faradio, ¿no? Y encima están los múltiplos. El múltiplo que está por acá es mayor que estas unidades, ¿no? Por lo tanto, si hablamos de faradios, estamos hablando de milifaradios, de deci, centi, mili, y luego sigue el micro, ¿no? Pero a decir verdad, lo de arriba no nos interesa, nos vamos a centrar solamente en el microfaradio. Entonces vamos a refrescarnos la memoria con respecto a cómo convertir de microfaradios a picofaradios. Entonces la clave acá es diferenciar quién es mayor y quién es menor, ¿no? El mayor en este caso es el microfaradio y el menor es el picofaradio, ¿no? Entonces la diferencia entre uno y otros es que entre microfaradio y nanofaradio hay una diferencia de 3. Uno es menos 6 y el otro es menos 9. Entre nanofaradio y picofaradio hay una diferencia de 3 también. Entre microfaradio y picofaradio hay una diferencia de 6. ¿Ok? Entre microfaradio y picofaradio hay una diferencia tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Ok, entonces, la fórmula acá, como lo expliqué en el video de los múltiplos y submúltiplos, de cómo convertir, la idea, el kit del asunto es, primero, paso 1, diferenciar quién es mayor y quién es menor, ¿no? El microfaradio es mayor que el picofaradio y al mismo tiempo es mayor que el nanofaradio, ¿no? Nano, pico, mili, micro, nano y el picofaradio, ¿no? En ese orden, ¿no? Micro, nano, pico. ¿Ok? Entonces, digamos que el picofaradio es menor que el resto, ¿no? El nanofaradio es mayor que el picofaradio. Ok, el primer paso es, uno, diferenciar, ¿no? Quién es mayor y quién es menor. El segundo paso es tener en cuenta las diferencias que existen entre ellos, ¿no? Entre micro y nano existen 3 de diferencia. Entre nano y pico existen 3 de diferencia. Entonces, teniendo en cuenta esto y habiendo clasificado, podemos decir lo siguiente. ¿Cómo convierto de microfaradios a nanofaradios? De micro a nano es de mayor a menor. Cuando es de más a menos, la fórmula es, cuando es de más a menos, multiplico. Cuando es de menos a más, divido. Esta es la fórmula. Ese es el kit del asunto. Cuando voy de mayor a menor, multiplico. Cuando es de menor a mayor, divido. ¿Ok? Entonces, si yo quiero convertir de microfaradios a nanofaradios, o sea, de mayor a menor, tengo que multiplicar. En este caso multiplico por 10 por la diferencia. La diferencia entre 9 y 6 es 3. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo quiero convertir 100 microfaradios a nanofaradios, ¿qué tengo que hacer? De más a menos, multiplico. Sí, tendré que multiplicar 100 por 10 al cubo. Sería 100, 1, 2, 3 nanofaradios. ¿No es cierto? De más a menos multiplico. Entonces sería 100.000, en este caso sería 100.000 nanofaradios. 100 microfaradios vendría a ser 100.000 nanofaradios. ¿Y qué sucede si yo tengo vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? En sentido inverso. ¿Qué sucede si yo tengo 56 nanofaradios? Quiero convertirlo a picofaradios. 56 nanofaradios, quiero convertirlo a picofaradios. De más a menos, multiplico. La diferencia es 3. Entonces sería 56.000 picofaradios. De más a menos, multiplico por la diferencia, es 3. ¿Y qué sucede si yo tengo 56.000 picofaradios y quiero convertirlos a microfaradios? De menos a más, divido. La diferencia, divido por la diferencia. La diferencia entre 2 y 6 es 6. Por lo tanto, 56.000 entre 6 ceros, sí, pues 56.000 sería entre 6 posiciones. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sería 0.056 microfarads, ¿no? 3, sí, efectivamente, ¿no? Vamos a volverlo a hacer con otro color mejor para que no se maree. Tengo 56.000 picofarads, ¿no? 56.000 picofarads. Entonces yo lo que hago es de picofarads a microfarads, de menos a más divido o corro 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0.56 microfarads. Así es, señores. Así funciona esto. ¿Ok? Así funciona esto. Esta es la forma de poder entender el comportamiento de los submúltiplos, y esto no solamente se aplica a los microfaradios, sino también a todo lo que es múltiplos y submúltiplos. De más a menos multiplico, de menos a más divido por la cantidad de unidades. Es fácil de entender y fácil de llevar a cabo. Ok, en esta parte hemos visto una buena sección de cómo es que las utilidades de los condensadores. Hemos visto cómo reemplazar un condensador, ya sea por su voltaje o por su capacidad. Hemos visto el comportamiento y hemos analizado el comportamiento, ya sea en corriente continua, en corriente alterna, ya sea en serie o en paralelo. Hemos hablado de un valor importante, en este caso de la impedancia, que en este caso hace uso de la reactancia capacitiva. Hemos hablado de la fórmula de la reactancia capacitiva y cómo ésta influye en el comportamiento en corriente alterna de un condensador, y finalmente hemos concluido diciendo que el condensador en corriente continua se comporta como un circuito abierto y en corriente alterna se comporta como un circuito cerrado. Finalmente hemos refrescado un poco cómo poder convertir las unidades de medida de un condensador desde microfaradios, picofaradios y nanofaradios, o nanofaradios y picofaradios. ¿Ok? Vamos a poner en esta siguiente parte de los diversos tipos de condensadores que existen. Vamos a poner solamente pantallas, a decir verdad, porque no quiero escribir tanto. Vamos a poner pantallas de los diversos tipos de condensadores, y luego vamos a concluir esta parte inicial del video con cómo poder leer la nomenclatura de los condensadores a través de la banda de colores o de las inscripciones que tienen internamente un condensador. ¿Ok? Continuamos con la siguiente sección del video.